Hay una guerra ahora y dado que la mayor parte de la cobertura la ignora completamente, no es la guerra en el cielo sobre Irán, no es la guerra en el estrecho de Hormuz, es la guerra sobre la narrativa, la batalla sobre si las personas a quienes se les pide luchar y morir en este conflicto creen que lo que se les pide hacer vale la pena morir por ello. Y según todos los criterios disponibles, esta guerra ya se ha perdido, no por Irán, sino por la administración Trump. Seamos claros sobre lo que está pasando, porque las fuentes que lo confirman no son medios marginales ni canales de propaganda extranjera, son publicaciones militares estadounidenses, plataformas analíticas occidentales y periodistas con acceso a individuos en servicio activo y sus familias. Lo que estas fuentes reportan es algo que no se había visto en el ejército estadounidense de esta manera desde los últimos años de la guerra de Vietnam, oposición abierta y documentada dentro de las filas sobre el objetivo y la legitimidad del conflicto que se les pidió librar. La frase que aparece repetidamente en estos informes, en los memes que circulan en páginas militares estadounidenses, en declaraciones atribuidas a individuos en servicio activo, en comunicaciones compartidas por familias, es simple y devastadora en su claridad. No queremos morir por Israel. Estas no son declaraciones de una unidad frustrada, son una declaración de una fuerza militar que concluyó colectivamente, sin incitación de ninguna oposición organizada, que la guerra que se les pidió librar no es su guerra, que el país por el cual sus soldados se unieron para defender no es el país que sirve este conflicto y que las personas que toman las decisiones que determinarán si vivirán o morirán no toman esas decisiones con los intereses de Estados Unidos como prioridad suprema. Si quieres entender no solo lo que pasa en el campo de batalla, sino lo que ocurre dentro de la institución que se le pidió librar esta batalla, suscríbete a From Report ahora. Este es el análisis que conecta todo. Presiona el botón de suscripción y revisemos esto completamente. Comencemos con la dimensión narrativa, porque es fundamental para todo lo que sigue. Todo estratega militar experimentado entiende que la primera guerra en cualquier conflicto no se libra con armas, sino con significado. El soldado que cree en lo que lucha por defender soportará dificultades excepcionales, se arriesgará a niveles enormes y rendirá a niveles que ningún programa de entrenamiento puede prever completamente. El soldado que no entiende por qué lucha o peor aún, que duda activamente de si la causa es legítima, rendirá solo una parte de esa capacidad, buscará salidas y eventualmente se convertirá en una fuente de inestabilidad institucional en lugar de fuerza militar. Estados Unidos construyó su mito militar alrededor de ideas específicas sobre por qué los soldados estadounidenses luchan: libertad, democracia, protección de la patria, defensa de aliados que comparten valores fundamentales. Estas ideas siempre han contenido contradicciones. La historia de la participación militar estadounidense incluye ejemplos que no encajan completamente en ninguna de esas categorías, pero el mito persistió porque era funcional. Los soldados necesitaban creer en algo y las inversiones institucionales en crear y mantener esa creencia fueron enormes, continuas y razonablemente efectivas durante décadas de compromisos militares complejos. Lo que sucedió en este conflicto es que ese mito colapsó, de manera que la maquinaria institucional no puede reparar lo suficientemente rápido para ser relevante. Las guerras anteriores al menos venían con una historia. Irak tenía armas de destrucción masiva, fabricadas pero presentadas como narrativa. Afganistán tuvo el 11 de septiembre, una herida real que generó un impulso real. Libia tuvo un marco de intervención humanitaria, aunque controvertido, que proporcionaba una estructura de significado. Ninguna de estas justificaciones era completamente veraz, pero existían. Daban a los soldados algo que decir cuando se preguntaban por qué. Este conflicto no proporcionó esa historia.
La justificación oficial cambió repetidamente: capacidad nuclear iraní, control del estrecho de Hormuz, seguridad regional, cambio de régimen. Ninguna de estas fue formulada con claridad y resonancia emocional que diera a un soldado estadounidense común una razón para ir a un rao, a nan trou word lao gar. Y los soldados lo notan. Los informes específicos que circulan ahora merecen ser examinados detalladamente porque no son rumores, son evaluaciones documentadas desde dentro del propio aparato militar. Según numerosas publicaciones militares estadounidenses y plataformas analíticas que publicaron esta información, los marines y personal naval desplegado en el Golfo Pérsico, aproximadamente 4.500 solo en la fuerza más reciente, expresan lo que las fuentes describen como ira, no el susurro habitual que existe en cualquier fuerza militar, en cualquier operación, sino ira documentada, organizada y creciente por ser enviados a lo que ellos mismos llaman picadora de carne, sin una comprensión clara de cómo lograr la victoria o cómo se supone que se logrará. Sus familias están igualmente tensas. Las comunicaciones que llegan a las familias desde los desplegados reflejan un tipo específico de miedo diferente al de la preocupación habitual de combate, el miedo a morir por algo que no entienden ni en lo que creen, y este miedo se amplifica por el diálogo interno en Estados Unidos, donde el público también no está seguro de por qué se libra esta guerra o qué significa el éxito. Un oficial de alto rango, no un soldado común, sino un oficial con responsabilidad de liderazgo, es citado en estos informes describiendo una posible operación terrestre en Irán como un desastre absoluto. Esta evaluación, circulando internamente entre las filas de mando, no es una opinión opuesta sobre tácticas, es un juicio sobre la viabilidad fundamental de la operación propuesta. Cuando oficiales de este nivel hacen esta evaluación y permiten que llegue a periodistas civiles y publicaciones militares, indica algo cualitativamente diferente de la crítica habitual en tiempos de guerra. El meme que circula en las páginas de redes sociales militares estadounidenses refleja el estado psicológico de la fuerza con claridad que ningún informe oficial puede igualar. Muestra a un soldado con equipo militar estadounidense, con lágrimas visibles, sosteniendo una fotografía. El marco de la imagen sugiere que la foto muestra lo que el soldado está luchando por defender, lo que da sentido al sacrificio. Y la foto muestra a Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. El mensaje incrustado en esa foto no es oculto. Dice: se nos pide morir. Y cuando preguntamos por qué, la respuesta sincera no es la libertad, ni la democracia, ni la seguridad estadounidense. La respuesta sincera son los cálculos políticos de las personas que nos enviaron aquí. La respuesta sincera incluye escándalos, conexiones y preguntas que rodearon a esta administración, que resuelven la guerra en Medio Oriente cómodamente desde las primeras páginas de los periódicos. Esta imagen no la comparten los pacifistas ni los opositores políticos de la administración, sino miembros del ejército estadounidense en plataformas militares. Este es el público, y esto te dice dónde está el estado de ánimo institucional en este momento. Ahora examinemos la pregunta específica sobre cuál es el verdadero propósito de esta guerra, porque es una pregunta que merece una respuesta seria, y la respuesta sincera revela exactamente por qué falló la narrativa. Trump emitió un ultimátum de 48 horas a Irán exigiendo la apertura completa del estrecho de Hormuz. Irán se negó. El plazo terminó. El estrecho sigue cerrado. ¿Cuál era el plan si Irán se negaba? No había un plan declarado públicamente. ¿Cuál es el objetivo militar que, una vez alcanzado, permitiría a Estados Unidos declarar la victoria y retirarse? Tampoco hay una respuesta clara general a esta pregunta. Se insinuó un cambio de régimen en Irán, pero nunca se anunció oficialmente, porque hacerlo activaría un conjunto
completamente diferente de compromisos legales, diplomáticos y militares. Se citó la desnuclearización iraní como justificación, pero los funcionarios que lo mencionaron también confirmaron que la capacidad nuclear iraní ya había sido destruida, lo que contradice su uso como objetivo continuo de la guerra. Se citó la apertura del estrecho como objetivo, pero el estrecho sigue cerrado después de semanas de operaciones militares intensivas, lo que plantea la pregunta sobre operaciones adicionales que lograrían lo que las operaciones actuales no lograron. La ausencia de un territorio militar alcanzable y declarado públicamente no es un fallo de comunicación, es un fallo estratégico. Las campañas militares requieren definir estados finales específicos, condiciones determinadas y cuando se alcanzan, conforman la victoria y permiten terminar las operaciones. Sin un estado final definido, la campaña militar se convierte en un proceso de desgaste sin un punto de parada natural, donde la respuesta a cuándo detenerse no es lograr un objetivo, sino agotar recursos, voluntad política o ambos. Esta es la dirección que toma este conflicto, y los soldados que se les pide participar en él pueden percibir este rumbo, incluso si no pueden expresarlo en términos estratégicos. La diferencia entre la psicología del ejército estadounidense y el ejército iraní merece un análisis serio, porque es una de las desigualdades más importantes en este conflicto. Para Irán, esta guerra es existencial en el sentido más literal. La supervivencia del Estado, la independencia de la nación, la continuidad del sistema político y religioso que ha definido a la sociedad iraní durante décadas. Todo esto está en juego directamente. Los soldados iraníes, los miembros de las milicias y la población en general movilizados alrededor de este conflicto entienden por qué luchan en un nivel que no necesita propaganda ni mito. Pueden observar lo que ocurrió en Irak, Libia, Siria o Gaza y sacar conclusiones sobre lo que significa la derrota para un país enfrentando la presión militar que Irán enfrenta. Esta conclusión genera un nivel de motivación incomparable con el otro lado. Para las fuerzas estadounidenses, la guerra, según admiten los propios soldados, es la guerra de otra persona. Se unieron para defender a Estados Unidos. Estados Unidos no fue atacado. Su territorio no está amenazado. El conflicto sirve a objetivos estratégicos israelíes de formas visibles, incluso para personas no especializadas en relaciones internacionales. Y los costos, pérdida de aviones, destrucción de bases, aumento de precios de energía que afecta a familias estadounidenses, solicitud de financiamiento de $100,000 millones que se deducirá de programas sociales internos, recaen sobre los estadounidenses, mientras que el principal beneficiario de la campaña es un gobierno extranjero. Esta disparidad en la motivación no puede corregirse mediante una mejor comunicación o mediante operaciones mediáticas más agresivas. Refleja una diferencia real en lo que está en juego para ambos lados. A lo largo de la historia militar, el lado que lucha por su existencia supera constantemente al que lucha por objetivos estratégicos abstractos, sin conexión clara con la experiencia de quien lucha. Ahora veamos lo que Trump hizo públicamente, porque sus comunicaciones durante este periodo revelan una administración que perdió un hilo estratégico coherente y actúa de manera espontánea, bajo presión de formas visibles y dañinas. Llamó a un canal de televisión israelí, Channel 13, y hizo declaraciones destacadas tanto por su contenido como por su tono. Prometió lo que llamó la aniquilación total de Irán. En la misma llamada se quejó de que la OTAN no había hecho nada para apoyar la campaña estadounidense, como si el artículo 5 del Tratado de la OTAN, cláusula de defensa mutua, fuera solo una sugerencia y no un compromiso vinculante, y lo hizo mientras al mismo tiempo amenazaba con algún tipo de guerra regional, que ningún miembro de like El Salvador, all the day and había sido consultado antes de iniciarla, que ningún miembro apoyó y de la que muchos se distanciaron explícitamente. Esta combinación de declaraciones en una sola llamada, promesa de aniquilación a un país de 90 millones
de personas mientras se queja de que los aliados, a quienes no se les pidió participar, no lo hacen, refleja una contradicción política y estratégica que la comunidad internacional ha notado y responde a ella. Alemania, Francia, Italia, España, ninguno de ellos proporciona apoyo militar. La OTAN se retiró como institución de sus asesores en el escenario de Oriente Medio, y cuando se le pidió al secretario general de la OTAN defender las acciones estadounidenses, dio una respuesta que los periodistas que cubrieron el intercambio describieron como visiblemente tensa. La advertencia de 48 horas a Irán fue otro ejemplo del mismo patrón. Fue emitida públicamente con la amenaza explícita de que su rechazo conduciría a la destrucción de la infraestructura energética iraní. Irán se negó, pasaron 48 horas. No ocurrió la destrucción amenazada al nivel que implicaba la advertencia final. La advertencia resultó ser un engaño o al menos una amenaza que no podía ejecutarse en el plazo prometido. Esta realidad dañó la credibilidad estadounidense en el conflicto de formas que no podrían recuperarse completamente con acciones militares posteriores. Lo que reveló la advertencia y lo que confirmó el comportamiento de la administración es que la brecha entre lo que Trump dice públicamente y lo que el ejército estadounidense puede ejecutar efectivamente en los marcos temporales que describe es muy grande. Está claro que sus asesores le dijeron tras emitir la advertencia final que destruir la infraestructura energética iraní en 48 horas no era operativamente posible, que las consecuencias económicas de intentarlo serían catastróficas para los mercados energéticos globales, que la OTAN no lo apoyaría y que la capacidad militar para ejecutarlo simplemente no existía en ese momento. El periodo de pausa de 5 días después de que expirara el plazo no fue una opción táctica, sino un reconocimiento de que la advertencia final se emitió sin una planificación operativa adecuada que la respaldara. Hay una dimensión más amplia en la disputa militar que excede el conflicto inmediato y está relacionada con la tensión estructural en la relación civil-militar estadounidense, que este conflicto revela de maneras que tendrán consecuencias prolongadas después de que cese el combate. El ejército estadounidense tiene una cultura institucional basada en el concepto de control civil, el principio de que la fuerza militar es una herramienta del poder político y que los soldados ejecutan las decisiones de la dirección civil electa sin reemplazarlas con su propio juicio político. Comparte este video con todos los que conozcas que intentan entender no solo la guerra, sino lo que la guerra hace a la institución encargada de librarla. Únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. La cobertura tradicional te dice lo que pasó hoy. Nosotros te decimos lo que significa para mañana. Te veo en la próxima.